La brisa cálida de Barcelona se filtraba por las ventanas del lujoso salón de la casa familiar de los Vidal, pero la atmósfera en el interior era todo menos acogedora. Alejandro Vidal, un hombre de 35 años, se sentaba en la mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. A su alrededor, los rostros de sus familiares, iluminados por la luz tenue de la tarde, estaban marcados por la tensión. Su madre, doña Isabel, lo miraba con desdén, sus ojos oscuros llenos de reproche. Era evidente que la reunión no era solo un sencillo encuentro familiar. Se trataba de la lectura del testamento de su difunto padre, un evento que podría cambiar su vida para siempre. El notario, un hombre de mediana edad con una voz grave y un aire de seriedad, comenzó a leer el documento con calma metódica. Alejandro Vidal pronunció, su tono reverberando en el silencio tenso, de acuerdo con los deseos de su padre y en cumplimiento de su última voluntad, usted debe casarse dentro de un plazo de 1 semana para poder heredar la totalidad de su fortuna. El eco de esas palabras resonó en la mente de Alejandro como un martillo golpeando un yunque. ¿Qué? ¿Casarme? Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Es una broma? ¿Por qué debería hacerlo? Su voz tembló, y en su pecho, el pánico comenzó a apoderarse de él. La mirada de doña Isabel se volvió aún más gélida. Es lo que tu padre quería, Alejandro. Siempre fue un hombre de principios, y quería que entendieras el verdadero valor del compromiso. No puedes simplemente ignorar su deseo por tu propio beneficio. La indignación de Alejandro creció. Esto es absurdo. No puedo casarme solo porque mi padre lo diga. ¿Qué pasa si no encuentro a alguien en 1 semana? ¿Voy a perder todo? Su voz se alzó, resonando en las paredes del salón, pero la respuesta de su madre fue un silencio helado. Nadie en la sala se atrevió a interrumpir. Es tu legado, Alejandro, continuó el notario, ajeno al clima familiar que se desarrollaba. Si no cumples con esta condición, toda la herencia será destinada a obras benéficas. Tu padre tenía sus razones. Alejandro se pasó una mano por el cabello, sintiéndose cada vez más atrapado en un laberinto que él mismo no había creado. La idea de perder su fortuna lo aterrorizaba. Había dedicado su vida a construir un imperio financiero y ahora, por un capricho de su padre, se encontraba en una posición desesperada. Cuando la reunión terminó, Alejandro salió al balcón, buscando un respiro de aire fresco. La vista de la ciudad, con sus vibrantes colores y su bullicio característico, no le ofrecía consuelo. Se apoyó en la barandilla, luchando contra la ansiedad que lo invadía. ¿Qué voy a hacer?, murmuró para sí mismo. La presión de la familia y la inminente pérdida de su fortuna se cernían sobre él como una tormenta. Al regresar al interior, se encontró con doña Isabel, que lo esperaba con los brazos cruzados. Debes actuar con sensatez, Alejandro. Tu padre siempre creyó que el amor es un contrato en sí mismo. Si decides no cumplir con su voluntad, estarás renunciando a todo lo que hemos construido. ¿Y qué hay de mis deseos, madre?, Alejandro respondió, su voz llena de frustración. No puedo simplemente casarme con alguien que no amo. Esto no es un juego. Entonces busca a alguien. No puedes permitir que tu orgullo te lleve a la ruina. Ella replicó, su tono firme. Tienes 1 semana. Haz lo que debas hacer. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro se sintió cada vez más acorralado. La perspectiva de buscar una esposa en tan poco tiempo era, en el mejor de los casos, surrealista. Sin embargo, el miedo a perderlo todo lo empujaba a actuar. Decidió que no podía enfrentarse a esta situación solo. Era momento de buscar ayuda. En su oficina, un espacio elegante y moderno que reflejaba su estatus, Alejandro se sentó frente a su ordenador. Su mente estaba en un torbellino mientras navegaba por internet en busca de agencias matrimoniales. Esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación.
La idea de contratar a una mujer para que se casara con él por una semana era casi demasiado para soportar, pero no tenía otra opción. Mientras revisaba diferentes páginas, una agencia llamó su atención. Amor por contrato, decía el lema. El nombre le pareció irónico, pero también curiosamente apropiado. Después de unos momentos de duda, decidió hacer una llamada. ¿Hola? La voz de una mujer al otro lado de la línea era cálida y profesional. Bienvenido a Amor por Contrato. ¿En qué podemos ayudarle? Hola, soy Alejandro Vidal. Estoy interesado en contratar a alguien para un matrimonio temporal, explicó, tratando de sonar lo más casual posible, aunque su corazón latía con fuerza. Entiendo, señor Vidal. ¿Podría darme más detalles sobre lo que busca? No es común, pero estamos aquí para ayudarle, respondió la mujer con un tono comprensivo. Es complicado. Necesito casarme en una semana y no estoy buscando amor verdadero, solo alguien que esté dispuesta a firmar un contrato, dijo Alejandro, sintiéndose aún más avergonzado conforme avanzaba en su explicación. Eso es completamente comprensible. Tenemos una variedad de candidatas que podrían ajustarse a sus necesidades. ¿Le gustaría venir a nuestra oficina para una entrevista?, preguntó la mujer, su voz llena de entusiasmo. Sí, creo que eso sería lo mejor, contestó Alejandro, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cuando llegó a la agencia, un edificio moderno en el corazón de Barcelona, la presión en su pecho se intensificó. Al entrar, fue recibido por un ambiente acogedor decorado con obras de arte contemporáneo. Una asistente lo llevó a una sala de espera, donde él se sentó, nervioso, esperando a que llegara la candidata. Poco después, Clara apareció. Era una mujer de unos 25 años, con cabello castaño claro y ojos que brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Su vestimenta, un sencillo vestido de algodón, contrastaba con la opulencia que Alejandro estaba acostumbrado a ver. Algo en su presencia lo cautivó, aunque sabía que su motivo para estar allí era puramente práctico. «Hola, soy Clara. ¿Eres Alejandro?», preguntó, sonriendo con amabilidad mientras se sentaba frente a él. «Sí, gracias por venir», respondió él, intentando ocultar su nerviosismo. «Sé que esto es inusual, pero necesito casarme por un tiempo. No tengo mucho tiempo». «Entiendo», dijo Clara inclinando la cabeza. «He estado en una situación financiera complicada, así que estoy dispuesta a considerar cualquier opción. ¿Qué ofrecerías a cambio?». Alejandro se sintió sorprendido por su franqueza. «Lo que puedo ofrecerte es un contrato. No hay amor involucrado, solo un acuerdo mutuo. Y por supuesto, una compensación económica», explicó, sintiendo que cada palabra lo alejaba de lo que había imaginado para su vida. «Eso es lo que esperaba escuchar», Clara respondió, su voz firme. «No estoy aquí para buscar amor. Solo necesito un cambio en mi vida, y esto podría ser una oportunidad». Mientras hablaban, Alejandro empezó a ver en Clara algo más que una mera opción para su contrato. Su sinceridad y fortaleza lo intrigaban. Aunque la situación era inusual y poco romántica, algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, esta era la solución a su dilema. Sin embargo, la idea de un matrimonio sin amor lo atormentaba, y aún no sabía cómo se sentiría al final de esta extraña unión. «Si decides seguir adelante, entiendo que será un matrimonio por contrato, pero ¿estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó, sintiendo que una pequeña chispa de conexión comenzaba a formarse entre ellos. «Lo estoy», contestó Clara, mirándolo a los ojos con decisión. «A veces las oportunidades vienen de las maneras más inesperadas. Estoy dispuesta a arriesgarme». Alejandro se tomó un momento para reflexionar. La conexión que estaba comenzando a sentir por Clara lo asustaba, pero al mismo tiempo era un alivio. Tal vez, en esta extraña situación, ambos podrían encontrar algo más que solo un contrato. Sin embargo,
Eso quedaría para otro día, pues lo urgente ahora era cumplir con lo que su padre había dejado como legado. La mañana estaba impregnada de un aire tenso y expectante en la oficina de Alejandro. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando el elegante espacio que había sido diseñado con un gusto exquisito, pero que ahora parecía opresivo. Alejandro, sentado detrás de su escritorio, observaba el contrato que había redactado con Clara. Las palabras danzaban en su mente, pero el significado detrás de ellas lo abrumaba. Clara, por su parte, se encontraba en la misma habitación, mirando por la ventana. La ciudad de Barcelona se extendía ante ella, vibrante y llena de vida, un contraste agudo con la realidad que enfrentaba. Se giró hacia Alejandro, quien parecía inmerso en sus pensamientos. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, ambos supieron que estaban a punto de sellar un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. Alejandro respiró hondo, dejando escapar un suspiro que parecía contener toda la presión de su mundo. No tengo otra opción, Clara. No puedo perder lo que mi padre me dejó. Pero... hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lo que estamos haciendo es solo un contrato. No hay emociones de por medio. Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Entiendo. Solo quiero que sepas que no estoy buscando nada más que lo que hemos acordado. Esto es un negocio, y yo... Su voz se apagó un momento. No quiero complicaciones. Alejandro sonrió, aunque no era una sonrisa que llegara a sus ojos. Ni yo. Entonces, vamos a firmar esto. Tomó el contrato y lo colocó sobre la mesa frente a Clara, quien lo observó como si contuviera un veneno oculto. Con manos temblorosas, Clara tomó la pluma que le ofrecía Alejandro. La tinta negra fluyó sobre el papel, uniendo sus destinos de una manera que nunca había imaginado. «Listo», dijo Alejandro, alzando la vista tras la firma. «Ahora somos marido y mujer, al menos en papel». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, marido y mujer», repitió, como si las palabras fueran un hechizo que acababa de conjurar. El ambiente se volvió pesado. Ambos sabían que su unión era más un acuerdo que un lazo emocional. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, una chispa de curiosidad empezaba a encenderse, aunque ninguno de los dos se atrevía a reconocerlo. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño salón del ayuntamiento, decorado de manera austera. No había flores ni música, solo un ambiente frío y gris que reflejaba la falta de entusiasmo de ambos. La familia de Alejandro, que ocupaba un par de asientos al fondo, observaba con recelo. Doña Isabel, su madre, tenía el ceño fruncido, como si el mero hecho de estar allí le causara un profundo desagrado. «Esto es una locura, Alejandro», susurró su madre con desdén. «No puedes casarte así, sin amor». Alejandro, sintiendo la presión de su mirada, respondió en un murmullo. «Es solo un trámite, madre. Necesito esto». Clara sintió la tensión en el aire. Cuando el funcionario del ayuntamiento empezó a leer las palabras formales del matrimonio, miró a Alejandro y se dio cuenta de que ambos parecían ser actores en una obra que no querían protagonizar. «¿Prometes serle fiel?», preguntó el funcionario, y Alejandro asintió con la cabeza, mientras Clara también hacía lo mismo, aunque su corazón latía con fuerza. La ceremonia llegó a su fin, y Clara sintió un alivio inesperado al salir del edificio. Sin embargo, la realidad de su nueva vida como esposa de Alejandro comenzaba a asentarle. Esa noche, en el lujoso apartamento de Alejandro, Clara se sintió como un pez fuera del agua. El espacio era vasto y lleno de lujo, con muebles que parecían más obras de arte que piezas funcionales. Miró a su alrededor, sintiéndose pequeña e insignificante en medio de tanta opulencia.
«Puedo quedarme en el sofá», ofreció, intentando suavizar la incomodidad que llenaba el aire. «No, no», respondió Alejandro rápidamente. «Tienes la habitación de invitados, es la más alejada». Clara asintió, agradecida por el gesto, pero al mismo tiempo se sintió como una intrusa en su mundo. «Gracias, no quiero causar molestias». Alejandro se encogió de hombros. «Es solo un contrato, como hemos acordado, así que no hay nada que temer». Se sentaron en el sofá y el silencio se hizo pesado entre ellos. Alejandro, que había estado tan seguro de sus decisiones, ahora se encontraba perdido en sus pensamientos. Clara lo observaba con curiosidad, intentando descifrar la complejidad detrás de su mirada. «¿Qué pasará después de esta semana?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Alejandro, su voz más suave. «Tal vez volvamos a nuestras vidas, cada uno por su camino». «¿Y qué harás con tu herencia?», inquirió ella, eludido por el tema que los unía. «No lo sé. Mi padre quería que me casara, y lo he hecho. Eso es todo lo que importa ahora». Clara se sintió incómoda. La idea de ser parte de un plan tan frío le dejaba un sabor amargo en la boca. Sin embargo, había algo en Alejandro que la intrigaba. Su fachada de hombre de negocios y su desesperación por cumplir con un legado familiar la hacían cuestionar su propia vida. «¿Y tú?», preguntó Alejandro, mirándola con interés. «¿Qué esperas de esto?». Clara se sintió vulnerable bajo su mirada, pero decidió ser honesta. «No espero nada, solo necesito un respiro de mi situación actual. Este matrimonio es una oportunidad para mí». Alejandro frunció el ceño. «¿Una oportunidad para qué?». «Para enfocarme en mi arte», respondió con una chispa de determinación en su voz. «He estado luchando por salir adelante, y esto me da un tiempo para pensar en mi futuro». La sinceridad de Clara tocó algo dentro de Alejandro. En medio de su desesperación por mantener su fortuna, se dio cuenta de que había algo más en ella. No solo era una artista, sino una mujer con sueños y aspiraciones. «¿Y si no funcionara?», preguntó Alejandro, su voz llena de genuina curiosidad. «¿Qué harías entonces?». «No lo sé, pero al menos no estaré sola en esto». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, y por un momento, ambos se sintieron conectados de una manera que no esperaban. La noche avanzaba, y aunque todo lo que les unía era un contrato, la vida había comenzado a tejer un hilo invisible entre sus corazones. Clara se levantó para ir a la habitación de invitados, pero antes de hacerlo, se volvió hacia Alejandro. «Gracias por darme esta oportunidad, Alejandro. No sé lo que nos espera, pero lo aprecio». Alejandro sonrió, aunque con cierta tristeza. «Siempre es bueno tener una oportunidad. Buenas noches, Clara». Mientras Clara se alejaba, Alejandro se quedó en el sofá, contemplando la complejidad de la situación que había creado. Sabía que la semana que tenían por delante no sería fácil, pero había algo en Clara que lo intrigaba. A través de un matrimonio por contrato, quizás encontrarían más de lo que esperaban. La mañana siguiente al primer encuentro sincero entre Alejandro y Clara, un aire fresco y renovador se respiraba en el lujoso apartamento del millonario. Alejandro, aún aturdido por la vulnerabilidad que había mostrado, se despertó temprano, incapaz de sacudirse la sensación de que algo había cambiado entre ellos. La imagen de Clara, con su cabello desordenado y su mirada sincera, lo acompañaba en cada pensamiento. Clara, por su parte, se encontraba en la cocina, intentando preparar un desayuno que no solo alimentara el cuerpo, sino que también celebrara el nuevo entendimiento que había surgido entre ellos. Mientras batía los huevos, se preguntaba si realmente podría permitirse soñar con un futuro más allá de un simple contrato. La idea de que Alejandro pudiera ser más que un hombre rico y distante la intrigaba, pero también la asustaba. «Buenos días, Chef Clara», dijo Alejandro, apareciendo en la entrada de la cocina con una sonrisa, todavía vestido con su pijama de seda.
Buenos días, respondió Clara, sintiendo que el calor de su rostro delataba su sorpresa. Se le había olvidado que había hecho algo tan cotidiano como cocinar. ¿Qué estás preparando?, preguntó él, acercándose a la encimera y observando los ingredientes dispuestos. Un desayuno simple. Espero que no te decepcione, dijo ella, riendo nerviosamente. No soy una gran cocinera, pero me esfuerzo. A mí me parece perfecto, respondió Alejandro, apoyándose en la encimera y cruzando los brazos. No se trata de la calidad de la comida, sino de la compañía, ¿no crees? Clara sintió un cosquilleo en su estómago ante la sinceridad de él. Mientras continuaba cocinando, Alejandro se quedó observándola, admirando la manera en que se movía con gracia en la cocina, como si el espacio estuviera hecho para ella. En ese momento decidió que no quería perder la oportunidad de conocerla más a fondo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él intentando romper el hielo. Claro, puedes batir las claras de huevo, aunque si no lo haces bien, podría ser un desastre, bromeó Clara, lanzándole una mirada pícara. Desastre o no, eso haré, respondió Alejandro, tomando un tenedor y comenzando a batir las claras con esfuerzo. Clara no pudo evitar reírse al verlo concentrado en una tarea que parecía tan simple. ¿Siempre te has rodeado de gente que hace todo por ti?, preguntó Clara, mientras movía los ingredientes en la sartén. Sí, es cierto, pero me estoy dando cuenta de que a veces hay cosas que vale la pena hacer uno mismo, como batir huevos, por ejemplo, dijo Alejandro, sonriendo con complicidad. Después de un desayuno que podría considerarse más bien un intento, ambos se sentaron a la mesa. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Clara comenzó a hablarle sobre su arte, sobre las luchas que había enfrentado para ser reconocida y la pasión que sentía por cada pincelada. La pintura es mi escape, confesó Clara, con los ojos brillando. Es donde puedo ser verdaderamente yo. A veces, siento que puedo tocar el alma de las personas a través de mi arte. Eso suena increíble, respondió Alejandro visiblemente interesado. ¿Tienes alguna obra que representaría cómo te sientes ahora? Clara se quedó pensativa un momento, antes de responder. Sí, creo que sí. Es un cuadro que he estado trabajando. Se titula Libertad. Quería capturar la sensación de liberarse de las expectativas y las cadenas que nos mantienen atados, aunque, por supuesto, no he terminado. Me encantaría verlo, dijo Alejandro, sintiéndose genuinamente intrigado. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba interesado en su arte, sino en la persona que era Clara. Después de terminar el desayuno, Alejandro propuso salir a dar un paseo por la ciudad. Era un día soleado en Barcelona, y la idea de recorrer las calles coloridas junto a Clara lo emocionaba. ¿Te gustaría conocer algunos de mis lugares favoritos?, preguntó él, con un brillo en los ojos. Me encantaría, respondió Clara, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. La idea de explorar la ciudad a su lado le parecía un sueño. Mientras caminaban por el barrio gótico, Alejandro la llevó a una pequeña plaza escondida entre los edificios antiguos. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas de los árboles, creando un ambiente mágico. Este lugar es especial para mí. Siempre vengo aquí cuando necesito pensar, dijo Alejandro, mirando a su alrededor. Es hermoso, respondió Clara, sintiéndose abrumada por la belleza del lugar. Nunca había estado aquí. A veces, los lugares más encantadores son los que menos se conocen, comentó él, volviendo su mirada hacia ella. Y creo que eso se aplica a las personas también. Clara lo miró, y en ese momento sintió que había un entendimiento tácito entre ellos. Era como si ambos estuvieran revelando partes de sí mismos que nunca antes habían mostrado.
La conexión que estaban forjando era palpable, y eso la asustaba y la emocionaba a la vez. Alejandro, tengo que preguntarte algo, dijo Clara, deteniéndose en seco. Claro, ¿qué es? Respondió él con curiosidad. ¿Qué piensas de todo esto? ¿De nosotros? ¿De este matrimonio por contrato? ¿De verdad sientes que puedes llegar a conocerme? Alejandro se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. Al principio pensé que esto sería solo un trámite, comenzó, mirando al suelo antes de encontrar su mirada. Pero ahora, cada día que pasa, me siento más intrigado por ti. Hay algo en ti que me hace querer conocer más. Clara sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que escuchaba algo así de alguien como él. Eso es inesperado, murmuró ella, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. No quiero que esto sea solo un contrato, dijo Alejandro, dando un paso hacia ella. Quiero que sea algo más. No sé qué es, pero hay una chispa, y no puedo ignorarla. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero a pesar de la conexión que estaban formando, no podía deshacerse de la sombra del contrato que los unía. Pero, ¿qué pasará cuando termine la semana?, preguntó, su voz temblando un poco. ¿Volveremos a ser solo dos extraños? Alejandro frunció el ceño, como si la pregunta le doliera. No lo sé, respondió honestamente. Pero no quiero pensar en eso ahora. Quiero disfrutar del momento. Quiero que compartamos experiencias. Clara sonrió, sintiendo que había una posibilidad, aunque le costara aceptar. Mientras continuaron su camino, Alejandro tomó su mano, y ella no se opuso. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. La tarde avanzó entre risas y conversaciones profundas. Alejandro la llevó a una galería de arte, donde Clara se sintió como en casa rodeada de obras que hablaban a su alma. Él la observó mientras se perdía en la contemplación, sintiendo una admiración profunda por su pasión. «Es hermoso lo que haces», dijo Alejandro cuando Clara se detuvo frente a una pintura abstracta. «Te veo en cada trazo». «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho», respondió ella, sintiendo que la conexión se expandía aún más. La noche llegó y con ella, la decisión de cenar en un pequeño restaurante que Alejandro frecuentaba. La atmósfera era íntima, con luces tenues y velas parpadeantes que creaban un ambiente perfecto para continuar su conversación. Mientras cenaban, Clara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cómoda con alguien. Alejandro la escuchaba con atención, y la forma en que la miraba la hacía sentir especial. Sin embargo, en el fondo, el miedo a que todo esto fuera un sueño seguía acechando en su mente. Tras el postre, Alejandro se inclinó hacia ella, su expresión seria. «Clara, puedo sentir que esto es más que un simple contrato. Quiero que sepas que estoy dispuesto a explorar lo que hay entre nosotros. Pero necesito saber si tú sientes lo mismo». Clara se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. La verdad era que sí sentía algo, una chispa que se había encendido entre ellos. Pero, ¿podía permitir que eso creciera en medio de un acuerdo que parecía tan frágil? «No estoy segura», dijo finalmente, su voz temblando. «Esto es complicado». «Lo sé», respondió Alejandro tomando su mano sobre la mesa. «Pero a veces, lo complicado puede conducir a lo hermoso». La mirada de Alejandro la atrapó, y Clara sintió que la barrera que había construido se estaba desmoronando. La tensión entre ellos era palpable, y por un momento, ambos sintieron que la habitación se llenaba de una energía diferente. La cena terminó, pero la conversación continuó. Cada palabra, cada mirada. El aire en el elegante apartamento de Alejandro se tornó denso con la inquietud de Clara. Mientras observaba el horizonte de Barcelona desde la amplia ventana, su mente estaba atormentada por dudas. A medida que la semana se acercaba a su fin, su corazón se llenaba de incertidumbre. ¿Era realmente valiosa para él o simplemente un medio para un fin? Se preguntaba si Alejandro la veía como algo más
que un objeto en su contrato. En la mesa del comedor, Alejandro estaba absorto en sus pensamientos, intentando encontrar una manera de demostrarle a Clara que sus sentimientos eran genuinos. La incomodidad entre ellos había crecido, y aunque el tiempo compartido había sido, en muchos aspectos, revelador y gratificante, la sombra del contrato seguía presente. Alejandro sabía que debía actuar pronto si quería cambiar la percepción que Clara tenía de su relación. «Clara, ¿podemos hablar?», dijo Alejandro, rompiendo el silencio que pesaba en el aire. Su voz sonó más firme de lo que se sentía en ese momento. Ella se volvió, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y temor. «Claro, Alejandro, ¿qué sucede?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «Sé que esta semana ha sido complicada. Quiero que sepas que estoy comenzando a sentir algo real por ti». La sinceridad en su tono sorprendió a Clara. «¿Real?», replicó ella, alzando una ceja. «Pero esto es un contrato, un matrimonio por conveniencia. No puedes esperar que lo que sentimos aquí sea verdadero». «No lo sé, Clara. Al principio pensé que solo era un arreglo financiero. Pero cada día que paso contigo, me doy cuenta de que hay algo más. No quiero perderte». Sus ojos se encontraron, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «No quiero ser solo un objeto en tu vida, Alejandro. No quiero ser solo una solución temporal». La vulnerabilidad en su voz hizo eco en la habitación. A medida que la tensión aumentaba, Alejandro se sintió abrumado por la necesidad de actuar. Aquel día, decidió que organizaría una sorpresa para la última noche de su matrimonio. Quería demostrarle a Clara que lo que sentía por ella era auténtico y que estaba dispuesto a luchar por ello, incluso si eso significaba renunciar a su fortuna. Durante el día, Alejandro se dedicó a preparar todo. Llamó a un par de amigos cercanos y les pidió ayuda para crear un ambiente especial. La idea era sencilla: una cena romántica en la terraza del apartamento, adornada con luces suaves, música en vivo y los platillos favoritos de Clara. Quería que esa noche fuese inolvidable. A medida que caía la tarde, el sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Alejandro se aseguró de que todo estuviera listo para el momento. Mientras tanto, Clara se preparaba en su habitación sin tener idea de lo que estaba sucediendo. Se miró en el espejo, sintiendo un torbellino de emociones. La idea de que podía estar a punto de perder algo que había comenzado a valorar la llenaba de ansiedad. Cuando Clara salió de su habitación, la vista que se presentó ante ella la dejó sin aliento. La terraza estaba decorada con luces parpadeantes y una suave melodía de guitarra llenaba el aire. La mesa estaba elegantemente dispuesta, con velas encendidas y un hermoso ramo de flores silvestres en el centro. Alejandro la esperaba, con una expresión seria pero esperanzada. «Clara, ven por favor», la invitó extendiendo la mano. Con un corazón latiendo desbocado, Clara se acercó, sintiendo que cada paso la llevaba hacia una decisión que cambiaría su vida. «¿Qué es todo esto?», preguntó sorprendida. «Es una cena para ti, para nosotros. Quiero que sepas lo que siento y cómo valoro este tiempo que hemos compartido». Su voz era un susurro, pero llevaba un peso enorme. «Alejandro, esto es hermoso. Pero, ¿realmente crees que esto cambiará lo que hay entre nosotros?». A pesar de su escepticismo, había un destello de esperanza en sus ojos. «Sí, lo creo. Clara, desde que te conocí, has cambiado mi forma de ver la vida. No quiero que esto termine como un simple contrato. Quiero que sea algo más». El tono de su voz se volvió más intenso, y Clara sintió que su corazón se aceleraba. Se sentaron a la mesa, y mientras compartían una deliciosa cena, las conversaciones fluyeron de manera natural. Alejandro le contó anécdotas de su infancia, y Clara se sintió cada vez más cómoda, olvidando por un momento la naturaleza contractual de su relación. «¿Sabes?
Nunca pensé que podría sentirme tan libre hablando con alguien. Clara sonrió, dejando que la risa llenara el aire. Es como si nuestra conexión fuera más fuerte que cualquier papel que nos una. Eso es lo que quiero que entiendas, dijo Alejandro mirándola intensamente. Mi vida ha estado llena de contratos y negocios, pero contigo es diferente. Quiero explorar lo que sentimos. El ambiente se tornó más íntimo, y Clara sintió que la atmósfera se cargaba de una electricidad palpable. Pero justo cuando Alejandro estaba a punto de confesarle sus sentimientos más profundos, su teléfono sonó. Lo siento, déjame revisar, dijo, sintiendo una punzada de irritación. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de su madre. Sin siquiera leerlo, la preocupación se apoderó de él. ¿Todo bien?, preguntó Clara, notando el cambio en su expresión. Sí, claro, solo es un mensaje de mi madre. Se obligó a sonreír, pero sabía que no podía ignorar lo que ella había enviado. Con un gesto de disculpa, se levantó y se alejó un poco para leer el mensaje en privado. Clara observó su figura en la distancia, sintiendo cómo su corazón se encogía. La incertidumbre volvió a acecharla. ¿Acaso todo lo que estaban construyendo podría desmoronarse en un instante por la intervención de su madre? Alejandro parecía tan decidido, pero ella sabía que había fuerzas fuera de su control que podrían arruinarlo todo. Mientras Alejandro leía el mensaje, sus ojos se oscurecieron. Su madre había sido clara. No olvides lo que está en juego. Este matrimonio no es más que un contrato. No dejes que tus sentimientos te nublen el juicio. Sus palabras resonaron en su mente, y la duda comenzó a morderlo. Regresó a la mesa sintiendo el peso de la tensión en el aire. Clara lo miró con inquietud. ¿Estás bien? Sí, solo... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, sabía que no podía ocultar lo que había recibido. Mi madre está preocupada por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Su voz tembló levemente, como si una sombra de dolor la atravesara. Porque esto no es lo que ella quería para mí. Ella no cree en relaciones que no sean prácticas. Alejandro sintió que la atmósfera se tornaba pesada, y a pesar de sus esfuerzos, sabía que la sombra de su madre podría interponerse entre ellos. Clara se sintió herida, como si un velo se hubiera levantado, mostrando la realidad detrás de su fantasía. Es solo un contrato para ella. No puede entender lo que está sucediendo entre nosotros. Su voz se quebró levemente. Lo sé, y eso es lo que más me preocupa. La sinceridad de Alejandro era palpable, pero Clara sintió que se estaba cerrando una puerta que había comenzado a abrirse. La cena continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. Clara se sentía abrumada por la carga de la realidad que se les venía encima, y Alejandro notó cómo la chispa que había encendido entre ellos comenzó a apagarse. Ambos sabían que el momento culminante que habían estado esperando se había desvanecido, reemplazado por la sombra de un futuro incierto. La brisa suave de la tarde barcelonesa entraba por las ventanas del lujoso apartamento de Alejandro, pero la atmósfera dentro del lugar era densa, casi palpable. Doña Isabel, con su porte imperial y mirada penetrante, se plantó frente a su hijo con una expresión que combinaba decepción y determinación. Alejandro, sentado en un sillón de cuero, sintió que el peso de su madre se cernía sobre él como una tormenta inminente. Alejandro, comenzó doña Isabel, su voz firme y fría. ¿Estás realmente dispuesto a seguir con esta locura? Un matrimonio por contrato. ¿En qué estabas pensando? Él respiró hondo, intentando mantener la calma ante la confrontación. Se levantó, cruzando los brazos sobre su pecho, como si tratara de protegerse de las palabras punzantes que sabía que vendrían. No es una locura, madre. Es la única manera de salvar mi herencia. Y Clara...
Se detuvo un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Clara es diferente. Doña Isabel soltó una risa sarcástica, despectiva, que resonó en el elegante salón. Diferente, dices. Te recuerdo que siempre has sido un hombre de negocio, Alejandro. No tienes espacio para el amor en tu vida. ¿Acaso crees que esta joven artista va a ser alguna vez parte de nuestro mundo? Las palabras de su madre lo golpearon como un mazazo. Alejandro sintió la rabia burbujear en su interior, pero también una profunda tristeza. ¿Era cierto que su madre tenía razón? ¿Podía realmente Clara encajar en el mundo que él había heredado? No se trata de eso, madre. Se trata de lo que siento. Clara no está interesada en mi dinero, sino en quién soy realmente, insistió, su voz temblando ligeramente. ¿Y qué sabes tú de eso?, replicó doña Isabel, acercándose a él con un aire amenazante. Ella es una desconocida, y lo que tú sientes no es más que una ilusión. ¿Te has preguntado qué pasará cuando termine esta semana? Alejandro se sintió acorralado. Doña Isabel tenía la habilidad de desnudarlos a todos, de despojar sus ilusiones hasta dejarlos vulnerables. Si no te importa lo que pase después, entonces no vale la pena luchar por ella. La voz de su madre resonó como un eco en su mente. Mientras la discusión continuaba, Clara, que había estado en la cocina preparando un té, sintió que el ambiente se tornaba hostil. Se acercó con una bandeja, sus manos temblorosas traicionando su nerviosismo. Al entrar en la habitación se encontró con la tensión palpable que flotaba en el aire. ¿Todo bien?, preguntó intentando sonar despreocupada, pero su voz traicionó su inquietud. Ambos se volvieron a mirarla, Alejandro con una expresión de sorpresa y doña Isabel con desdén. «Estamos hablando de tu futuro, Clara», dijo doña Isabel sin rodeos. «Alejandro es un hombre de negocios, no un romántico. No te engañes pensando que esto es amor». Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de doña Isabel eran como dagas. ¿Era cierto que todo lo que había comenzado a sentir por Alejandro no era más que una fantasía? Clara comenzó, pero la voz se le apagó. Deseaba defender su amor, pero las dudas empezaron a invadir sus pensamientos. «Clara, por favor, no escuches a mi madre». Alejandro se adelantó, su mirada suplicante. «Esto es real para mí». «¿Real?», doña Isabel interrumpió alzando una ceja. «¿Y qué es lo que sabes realmente de ella, Alejandro? ¿Sabes cuántas veces se ha vendido su arte en exposiciones? ¿Cuántas veces ha fracasado?». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Alejandro y su corazón se hundió. ¿Acaso tenía razón? ¿Era Clara solo un sueño pasajero? Clara, sintiéndose herida, dio un paso atrás. «Quizás deberíamos hablar más tarde», sugirió, su voz apenas un susurro. «No quiero ser un problema entre ustedes». «No, Clara, no te vayas». Alejandro se movió en su dirección, pero ella se desvió, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado a su alrededor. «No puedo quedarme aquí, Alejandro. No puedo ser parte de un mundo que no me acepta», dijo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No es eso». Alejandro casi gritó, desesperado. «Te necesito a mi lado». Doña Isabel, viendo la escena, sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. «¿Ves, Alejandro? Esto es lo que pasa cuando te dejas llevar por tus sentimientos. Es hora de que entiendas que el amor no tiene cabida en una familia como la nuestra». Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La idea de convertirse en un obstáculo en la vida de Alejandro la desbordó. «Quizás lo mejor sea que yo me vaya», dijo, la determinación comenzando a tomar forma en su voz. «No quiero ser un peso». «No», Alejandro gritó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «No te vayas». Pero Clara ya estaba dándole la espalda, caminando hacia la puerta. Las lágrimas surcaban su rostro
y cada paso que daba se sentía como una pérdida. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba y la impotencia lo consumía. «Clara, por favor». Su voz era un ruego. Ella dudó un instante, pero el eco de las palabras de doña Isabel resonaba en su mente. «No puedo seguir aquí, Alejandro. No puedo ser parte de un contrato que no significa nada para ti». «Eso no es cierto». Alejandro se acercó a ella, extendiendo la mano. «Te necesito, te quiero a mi lado. Estoy dispuesto a renunciar a todo por ti». Clara se detuvo, girando lentamente para mirarlo. En sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza. «¿De verdad lo dices?», preguntó, su voz quebrada. «Sí, de verdad». Alejandro sintió que sus palabras eran una declaración de guerra contra la vida que había llevado hasta ahora. «Estoy dispuesto a renunciar a la herencia, a todo, si eso significa que puedo estar contigo». Doña Isabel, que había estado observando con una mezcla de incredulidad y enfado, finalmente se interpuso entre ellos. «No seas ridículo, Alejandro. Te estás dejando llevar por un capricho». Pero Alejandro, empoderado por sus sentimientos, la ignoró. «Si ser feliz contigo significa renunciar a mi fortuna, lo haré. No quiero vivir en un mundo donde no pueda amar libremente». Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Alejandro eran un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, la sombra de doña Isabel seguía acechando, como un monstruo esperando su oportunidad. «Alejandro», Clara comenzó, pero él la interrumpió. «No, escucha, no voy a permitir que mi madre nos separe». Se volvió hacia doña Isabel. «No me importa lo que pienses. Esta es mi vida, y elegiré a Clara si eso es lo que me hace feliz». En el silencio que siguió, Clara se sintió más fuerte. «Yo no quiero que estés en conflicto con tu madre», dijo, sintiéndose dividida entre su amor y la realidad que la rodeaba. «Tal vez sea mejor que me aleje». «No», Alejandro gritó nuevamente, su voz resonando en el lujoso salón. «No te vayas. Estoy listo para luchar por nosotros». Las palabras de Alejandro reverberaron en el aire, llenando el espacio con un nuevo sentido de determinación. Clara, viendo la verdad en sus ojos, comprendió que el amor que había comenzado como un contrato se había transformado en algo mucho más profundo. «¿Realmente estás dispuesto a perderlo todo por mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí, por ti lo haría todo», respondió Alejandro, su mirada fija en la de ella, la intensidad de sus sentimientos brotando como un río desbordado. El silencio se tornó pesado, pero Clara sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Se dio cuenta de que, a pesar de la adversidad, había algo real entre ellos, algo que valía la pena luchar. «Entonces, no dejemos que esto termine así», dijo finalmente, su voz más firme. «Estoy dispuesta a luchar contigo, Alejandro». La mirada de Alejandro se iluminó, y en ese instante supo que estaba dispuesto a enfrentar cualquier batalla por el amor que había encontrado en Clara. La galería de arte estaba llena de luz y color, un reflejo del talento y la pasión que Clara había invertido en cada una de sus obras. Las paredes estaban adornadas con sus pinturas vibrantes, cada una narrando una historia, cada pincelada un fragmento de su alma. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, atravesó la multitud que se había reunido para admirar la exposición. Su mirada se centró en Clara, que sonreía tímidamente mientras conversaba con un grupo de admiradores. Ella irradiaba una belleza genuina, que contrastaba con la frialdad del mundo que Alejandro había conocido. Consciente de que su presencia allí era un acto de valentía, Alejandro tomó una profunda respiración. Sabía que aquello que estaba a punto de hacer cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Se acercó al escenario improvisado donde Clara había decidido dar un pequeño discurso sobre su arte. Con el rostro enrojecido por la emoción, Clara se detuvo al verlo acercarse, y su sonrisa se amplió.
aunque había una chispa de sorpresa en sus ojos. «Clara», comenzó Alejandro, su voz resonando en la galería, atrayendo la atención de todos los presentes. «¿Puedo decir unas palabras?» La multitud se quedó en silencio, expectante. Clara asintió, un nudo en la garganta, mientras Alejandro se colocaba de pie frente a ella, sintiendo el peso de las miradas. «Desde que te conocí», continuó, «mi vida ha dado un giro inesperado. Lo que comenzó como un simple contrato se ha transformado en algo más que un acuerdo. He descubierto en ti a una mujer increíble, llena de sueños y pasiones que nunca supe que existían. Me has enseñado lo que significa ser auténtico, lo que significa amar sin condiciones». Los murmullos en la sala comenzaron a crecer, pero Alejandro no se detuvo. «Sé que nuestra unión fue motivada por circunstancias que no elegimos, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a sacrificarlo todo por ti. No me importa el dinero, ni la herencia, ni los negocios de mi familia. Lo único que quiero es estar a tu lado y construir una vida juntos». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se contuvo. Miró a su alrededor y vio que la multitud estaba cautivada, algunos incluso conmovidos. Sin embargo, su corazón estaba dividido. ¿Era posible que lo que Alejandro decía fuera verdad? ¿Podía confiar en que sus sentimientos eran genuinos? «¿Por qué has esperado tanto para decirme esto?», preguntó Clara, su voz temblando. «¿No crees que deberías haberlo hecho antes de que todo se complicara?» «Lo sé», admitió Alejandro, su mirada fija en la suya. «Pero no entendía lo que sentía. Solo sabía que no quería perderte. Y ahora que he encontrado el valor para admitirlo, no puedo dejar que nada, ni siquiera mi madre, se interponga entre nosotros». En ese momento, la atmósfera cambió. Doña Isabel, que había estado observando desde la esquina de la galería con una expresión de desdén, tomó la palabra. «¿Y qué hay del testamento?», preguntó, su voz cortante como un cuchillo. «¿No crees que eso es lo que realmente importa, Alejandro?». La multitud se giró hacia ella, y el murmullo se intensificó. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz ahora firme, aunque un poco temerosa. «Tu matrimonio es un contrato», continuó doña Isabel, «y el testamento de tu padre establece claramente que el matrimonio no puede ser un mero acuerdo. Si decides seguir adelante con esto, perderás todo lo que te dejó. Esa fue su voluntad». Alejandro sintió que su corazón se hundía. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». Su voz tembló, pero su mirada se endureció. «¿Por qué siempre has estado tan dispuesta a controlarme y a manipular cada aspecto de mi vida?». «Porque sé lo que es mejor para ti», replicó doña Isabel, cruzando los brazos con desdén. «No puedes dejar que una simple artista te lleve a la ruina. El amor no es suficiente, Alejandro. Necesitas tener los pies en la tierra». «Pero el amor es lo que quiero», contestó Alejandro, su voz ahora elevada, desafiando a su madre. «Y Clara es la mujer que quiero a mi lado, no importa lo que eso signifique». Clara, sintiéndose atrapada entre los dos, sintió la desesperación crecer en su pecho. «Alejandro, quizás deberíamos pensar en esto», dijo suavemente, aunque su corazón anhelaba lo opuesto. «No quiero ser la razón por la que pierdas lo que te pertenece». «No, Clara», intervino Alejandro tomando su mano con fuerza. «No voy a dejar que ella me controle. He vivido mi vida siempre bajo su sombra, y ahora estoy listo para salir de ella. Quiero estar contigo». El aire era denso, y la tensión palpable. La multitud observaba, algunos murmurando entre sí, mientras doña Isabel se mantenía firme. «Entonces, haz lo que quieras, Alejandro. Pero recuerda que tu decisión tendrá consecuencias. Tu padre no se lo habría perdonado». «Quizás deberías considerar lo que realmente quería mi padre», dijo Alejandro, su voz ahora más tranquila
pero decidida. Quizás su intención era que aprendiera a amar, a valorar lo que realmente importa en la vida, y eso es lo que quiero hacer. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Clara, sintiendo lágrimas caer por sus mejillas. No quiero ser un impedimento en tu vida. No sé si puedo ser la mujer que necesitas. Eres todo lo que necesito, respondió Alejandro, secando sus lágrimas con el pulgar. No importa lo que diga mi madre, te elijo a ti, siempre te elegiré a ti. Doña Isabel, furiosa, dio un paso atrás, incapaz de creer lo que estaba escuchando. No puedes hacer esto, Alejandro. No puedes renunciar a todo por una ilusión. Pero el rostro de Alejandro estaba decidido. No es una ilusión, madre. Es amor. Y aunque no lo entiendas, yo elijo ser feliz con Clara, no vivir bajo la presión de tu legado. Con esas palabras, la sala quedó en un pesado silencio. Clara sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros al ver la determinación en los ojos de Alejandro. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, respondió él, firme. Estoy seguro. Juntos podemos crear nuestra propia historia, sin las cadenas del pasado. Te elijo, Clara. El amor no tiene precio, y estoy dispuesto a luchar por él. Clara sonrió entre lágrimas, sintiéndose más viva que nunca. Entonces, creo que podemos construir algo hermoso juntos. Y así, en medio de la tensión y la resistencia de su madre, Alejandro y Clara dieron el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Juntos, se enfrentarían a lo que viniera, libres de las cadenas del pasado y dispuestos a escribir su propia historia de amor. Una historia que ni el dinero ni un contrato podrían definir.